Para diagnosticar una avería de audio en un smartphone, en una tablet o iPad y en un iPhone en concreto, debemos tener en cuenta que esta función de audio engloba varias características o varios factores, ya sea, por ejemplo, la emisión de sonido. Si hablamos de audio, no solamente estamos hablando de emisión de sonido, el sonido que nosotros escuchamos a través de los altavoces, sino también la recepción del sonido a través de los micrófonos. Por tanto, tenemos que tener en cuenta estos factores para llevar a cabo nuestro diagnóstico. No es lo mismo solucionar un problema de audio en un micro que solucionar un problema de audio en un altavoz. Por suerte, podemos continuar con la metodología que estábamos llevando hasta ahora al realizar estas reparaciones, ya que los altavoces, tanto los altavoces como los micros, tienen sus entradas y salidas en el mismo sitio que todos los periféricos. Estamos hablando de los conectores. Si tenemos un fallo de audio, ya sea altavoz, ya sea micro, nos vamos a ir a buscar los conectores, ya que es por aquí por donde sale y entra el sonido, es donde tiene su entrada y su salida, y es por donde vamos a empezar, ¿vale? No vamos a ir a buscar rápidamente los circuitos integrados, vamos a centrarnos primero en lo fácil y por suerte podemos seguir con nuestra metodología de trabajo e iniciar el proceso de diagnóstico sobre estos conectores. En los últimos modelos tenemos emisión de sonido a través de los altavoces inferiores y a través de los altavoces superiores, ya que se han integrado junto con la cámara frontal, el Face ID, sensor de proximidad, etcétera, en la parte superior del teléfono. En modelos anteriores, más antiguos, solamente teníamos sonido en la parte inferior. Así que vamos a tener esto en cuenta, el modelo en que estamos trabajando. Vamos a ver, porque no es lo mismo tener un problema de altavoz en dos lugares, tanto el altavoz superior como el inferior a la vez. No es lo mismo tener un problema en estos dos altavoces a la vez que tener un problema solamente en uno de ellos. Tener un problema solamente en uno de ellos me implica que la avería está mucho más localizada, ¿vale? Mucho más localizada, y podría ser que el responsable o el origen de ese problema estuviera cerca del conector y pudiéramos determinar ese diagnóstico, ese problema, empezando el diagnóstico por el conector. En cambio, si el problema fuera generalizado y estuviera presente en los dos altavoces, yo podría ya ir sospechando que tal vez el problema fuese central, fuese más originado en los circuitos integrados y no en los conectores. De todas formas, siempre vamos a iniciar el diagnóstico por los conectores, ya que puede haber voltajes o líneas relacionadas entre un altavoz y otro. De igual manera ocurre con los micros. Los micrófonos también tienen su entrada en los distintos conectores. No es lo mismo que nos falle un micro superior que un micro inferior, o que nos fallen los dos a la vez. A modo de información, os comento que el micrófono encargado de la función de Siri se encuentra en el superior, en el micrófono superior. Por tanto, si tenemos algún problema de fallo de Siri, al comunicarnos con Siri, debemos localizar el conector superior y empezar el diagnóstico por este mismo. Si tenemos un problema de micro, vamos a buscar las líneas relacionadas con esa función, como está aquí abajo, por ejemplo, y está incluso, y vamos a analizar esas líneas viendo los componentes que hay en medio. Vemos que tenemos diodos, tenemos filtros, y estos filtros nos llevan a otros componentes. En concreto, los de los micrófonos nos llevan directamente a través de esos filtros hasta el códec de audio. Esto pasa tanto en los micros frontales
superiores como en los inferiores. Los micros están gestionados todos ellos por el códec de audio, el circuito integrado U3101 en el caso del iPhone 7, pero por el códec de audio en todos los demás modelos. No tenemos otros circuitos responsables, solamente el códec de audio es el que gestiona el tema de los micros, venga de donde vengan, de la parte del teléfono que venga. En otros modelos, vemos aquí por ejemplo el del iPhone 8, ocurre exactamente lo mismo. Los micros vienen directamente hasta el códec de audio, sus líneas. Por tanto, cuando nos enfrentamos a problemas de audio, vamos a tener en cuenta que el gestor es el códec de audio. Así que si tenemos un problema de micro, sea donde sea, vamos a analizar las líneas desde el conector, que es de donde tienen su entrada, y vamos a ir midiendo que no haya cortos. Estos diodos están conectados a tierra, pero no deben pitar a tierra. Los filtros deben tener continuidad entre un lado y otro. Los condensadores que pueda haber deben tener buen aspecto, no deben pitar a tierra tampoco la línea. Debe haber continuidad entre este punto y el conector, eso también podemos medirlo. Y por supuesto la escala de diodos es muy importante también, medir esas líneas relacionadas con los micros. Si tenemos un problema de amplificadores, igual que hemos hecho con los micros, vamos a buscar las líneas relacionadas con la amplificación, con los altavoces, para diagnosticar. Aquí tenemos una, por ejemplo, y por aquí abajo creo que también tenemos más líneas relacionadas con la amplificación, con los altavoces. Aquí tendríamos, hemos dicho que el micro, la función de micro, tanto la inferior como la superior o cualquier micro que haya, incluso la trasera, la de la cámara, están gestionadas todas por el códec de audio. Sin embargo, los altavoces sí que tienen su propio circuito integrado, ya sea en la parte superior como en la parte inferior. En la parte inferior tendríamos otro circuito integrado que gestiona la amplificación, sería este de aquí, y entonces vemos esta diferencia entre los micros y los altavoces. Si tenemos un problema de altavoces, sí vamos a tener en cuenta que hay circuitos integrados por medio, pero siempre luego gestionados todos ellos por el propio códec de audio. Vamos a ver si vemos alguna línea relacionada con el códec de audio. Esta, por ejemplo, puede ser que esté, vamos a ver, esta incluso tiene relación con todos los circuitos relacionados con el audio, llega hasta el códec. Por tanto, independientemente de que sean circuitos integrados que gestionan funciones individuales, al final el códec de audio es el que lleva el mando, es el circuito maestro, por así decirlo, y es el que termina de gestionar toda la función del audio en un iPhone. Esto pasa en el caso de un iPhone 7, pasa en el caso de un iPhone 8, tenemos por ejemplo en el iPhone 8 el circuito integrado que gestiona la parte inferior, el Sub Speaker Amplifier 4900, con sus voltajes, su activación, sus líneas de reloj y datos, etcétera. Y tendríamos otro circuito integrado para la parte superior del teléfono. Y en el iPhone X volvemos a tener exactamente lo mismo. Gestionado todo ello por el códec de audio. Igual ocurre en el iPhone XR, XS, en el iPhone 11. Estas funciones estos circuitos funcionan de igual manera en todos ellos. En el caso del iPhone 7, estamos viviendo actualmente un problema muy concreto
muy específico, que tiene una solución ya muy desarrollada, muy bien llevada a cabo, o muy bien diagnosticada, mejor dicho, y que ofrece una solución 100% a los problemas, al 90% de los problemas de audio que presenta un iPhone 7 en la actualidad. En concreto, nos referimos al problema de códec de audio de un iPhone 7 relacionado con una línea en el pad C12 hasta la resistencia R1103. Este pad pertenece a una línea llamada I2S Up to Codec MCLK. Es una línea de reloj que va desde el códec de audio hasta el propio procesador. Pertenece a un protocolo I2S, un protocolo muy típico en funciones de audio, y la rotura de esta línea se rompe, se provoca una rotura, suele ser siempre por caídas, incluso por funcionamiento, por uso normal del teléfono. Está situado en una zona muy endeble de la placa, una zona muy sensible, y la rotura de esta línea provoca que deje de haber contacto con el pad C12 debajo del circuito. La rotura de este pad provoca el famoso problema de audio en el iPhone 7 y 7 Plus, y puede presentar problemas desde una ralentización del sistema, reinicios, el teléfono se quedaría en la manzana y luego se provocaría reinicios sin llegar a cargar el sistema operativo, o si lo hace, puede presentar problemas de audio, sobre todo en llamadas. Se suprimiría la función de altavoz, por ejemplo, o la grabación de notas de voz. ¿Por qué pasa esto? Porque ya lo hemos explicado. La función de grabación de notas de voz tiene que ver con los micros, ¿vale? Y los micros son gestionados por el códec de audio. Sin embargo, seguimos teniendo audio en el resto del teléfono. Podemos escuchar música, podemos navegar por internet, escuchar WhatsApp, incluso hablar con audio a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque los altavoces son gestionados por otros circuitos integrados. Estos no están sufriendo ningún tipo de avería, ningún tipo de daño. Entonces, el problema principal se debe a los micros y al audio en llamadas, ya que el audio en llamadas sí que se gestiona a través del códec desde el baseband, así que por eso la rotura de este pad nos genera tantos problemas en el iPhone 7 y 7 Plus. La solución para esto es muy conocida. Debemos levantar el circuito integrado y proceder a realizar un jumper o puente entre la resistencia y el pad. Normalmente este pad suele estar roto y suele levantarse con el circuito integrado, pero si no lo hace podemos aprovechar para fijar ese puente, fijar ese jumper y que quede más estable. Así que después debemos proceder a hacer un revaling y colocar el circuito integrado. Por último, comentar al respecto que nosotros en este sentido, realizando este jumper, hemos solucionado prácticamente el 100% de todas las averías relacionadas con los síntomas que hemos mencionado en cuanto a la falta de función de audio en llamadas y la ausencia de la imposibilidad de grabar notas de voz. Decimos que lo hemos solucionado en un 100%, realizando este jumper, realizando un revaling correcto al audio y soldándolo, pero sí conocemos la existencia de técnicos que refieren haber necesitado realizar 3 jumpers más en las 4 líneas en concreto en total susceptibles de sufrir fracturas. Serían estas 4, ¿vale? Esto se está realizando, se ha generalizado en algunos sitios, en algunos servicios técnicos, pero nosotros por nuestra parte
realizando solamente este jumper hemos solucionado el 100% de todos los teléfonos, pero no podemos garantizar que haya algún dispositivo que no precise de los otros. Entonces, como medida preventiva, algunos técnicos están realizando estos 4, ¿vale? Y esto ya pues es una elección personal del técnico, una elección vuestra, si creéis preciso hacerla. Nosotros, como digo, con un jumper lo estamos solucionando y no hemos vuelto a tener problemas en ningún dispositivo. Otra función relacionada con el audio sería la del auricular, ¿vale? El auricular también es gestionado por un circuito integrado diferente, sería este de aquí, y a su vez este estaría gestionado también por el códec de audio. Por tanto, podemos resumir, podemos concretar que si tenemos un problema de audio, ya sea en el modelo que sea, da igual, el funcionamiento siempre es similar, igual en todos, desde el iPhone 7, 6, 6S. Mencionar, por cierto, que los códecs de audio del iPhone 7, el iPhone 8, el 6S son totalmente compatibles, se pueden cambiar entre ellos en caso de necesitarlo. Esto mencionarlo a modo de anécdota. Y como decía, este funcionamiento del audio es similar en todos los dispositivos, así que si nos enfrentamos a un problema de audio, ya sea un problema de micro o un problema de altavoz, vamos a ir buscando siempre la entrada y la salida en los conectores. Analizando esas líneas, aquí tendríamos la función del auricular, amplificador inferior, micros inferiores, y en los conectores superiores tendríamos altavoz, micros superiores. Así que dependiendo de la función que esté fallando, vamos a proceder de una manera u otra. Resumiendo, entonces, si tenemos un problema de micrófonos, vamos a analizar las líneas buscando continuidad, buscando cortos, midiendo esa escala de diodos en el conector y teniendo en cuenta que los micros, en caso de que estas líneas estén correctas, los diodos hay que medirlos, los filtros hay que medirlos, pero en la otra parte de los diodos ya vamos directamente hasta el códec de audio. Por tanto, problemas de micrófonos, conector, análisis de líneas, y si no, tendremos que analizar el códec de audio en todos los dispositivos, en todos los modelos. Es un circuito integrado, necesitamos su alimentación, su activación, y podemos medir componentes alrededor del circuito que no estén en cortos, que estén recibiendo sus voltajes, etc. Micrófonos, conector y después circuito integrado, el códec de audio. Si es un amplificador, un altavoz, igual que si es un problema de auricular, lo que haremos será, de nuevo, medir en los conectores las líneas implicadas en esa función, pero tendremos en cuenta, en este caso habrá que medir de nuevo cortos, escala de diodos, continuidad, los filtros que estén bien soldados, que estén permitiendo el paso de un lado a otro, que haya continuidad entre el filtro y el otro lado de la placa. Eso lo podemos medir también, pero teniendo en cuenta que los amplificadores, eso es un micrófono, vamos a buscar un amplificador, que los amplificadores, aquí tenemos uno, están gestionados de forma intermedia por otros circuitos integrados, así que debemos añadir otro elemento más, tanto el auricular, en este caso, vamos a ver si
llegaría hasta aquí. Debemos tener en cuenta que hay otros elementos en medio antes de llegar al códec de audio. Antes de llegar al códec de audio analizaremos esos circuitos que gestionan esa función de amplificadores y auriculares. Son circuitos integrados de nuevo, así que necesitan su alimentación, su activación. Si no encontramos nada, podemos levantar el circuito, medir la escala de diodos de todos los pads, ¿vale? Y así iremos procediendo. Al final, estos circuitos también están conectados con el códec de audio, por tanto el códec de audio no podemos descartarlo del todo, pero debemos tener en cuenta que primero debemos ir poco a poco desde los conectores, pasando por el circuito encargado de la gestión de esa función y finalizando siempre en el códec de audio. Esto en caso de los amplificadores, auriculares, tanto inferiores como superiores, ya que funcionan exactamente de la misma forma, ¿vale? Cada uno tiene su circuito integrado que lo gestiona, el tema del altavoz. Aquí tenemos este circuito, lo tenemos más cercano. En este caso lo tenemos más cerca. Este sería el circuito responsable. Y si fuese otro modelo, lo único que hay que hacer es localizar esos circuitos en la placa base. Lo podemos hacer con el Cilium, lo podemos hacer con el plano esquemático, pero el análisis es exactamente el mismo en todos los modelos. Vamos a presentar el caso de un iPhone 7 típico con problema de audio. Esta avería está muy presente últimamente en estos dispositivos, es una epidemia. Vamos a mostrar el proceso de reparación. Antes iniciamos unas comprobaciones previas para ver que no funciona nada, no falla nada más. Vamos a entrar a hacer alguna llamada. Vemos que el audio, las funciones aparecen desactivadas, también el sensor de proximidad, un error muy típico también. Y en notas de voz no se nos permite activar la función. Todos ellos síntomas del fallo de la línea ISP, en el circuito integrado del audio. También puede aparecernos sombreado el Wi-Fi. Todo esto son problemas típicos del problema de audio. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos a volver a adelantar algunos procesos del vídeo, como el desmontaje, etcétera, para no alargarlo demasiado. Bien, ya tenemos aquí el circuito integrado bajo el microscopio.
Vamos a proceder a levantarlo con la tobera 380 grados con nuestro modelo. Vamos a aproximarnos con las pinzas, elegir bien dónde vamos a situarlas para levantarlo, para no mover excesivamente los componentes, y vamos a mover suavemente la tobera para distribuir la temperatura. Podemos echar flux si queremos, o podemos hacerlo también sin flux. A mí me gusta hacerlo sin flux para no distribuir demasiada temperatura. Ya debajo tenemos el módem, podemos dejar el teléfono sin servicio, así que prefiero que la temperatura la coja solamente el circuito y no extender con el flux esa temperatura por otras partes. Soltamos con las pinzas, esperamos el momento. Empieza a moverse, lo levantamos. Se nos ha movido algún componente, no pasa nada, luego lo volvemos a poner. Eso nos ha pasado porque no hemos sujetado bien con la pinza, pero no hay que ponerse nervioso. Ya que lo tenemos fuera, esperamos un par de segundos y seguimos moviendo el circuito integrado hasta que salga. Vamos a limpiar la base, renovaremos el estaño. Hay compañeros que les gusta utilizar la malla para limpiar la base, pero al ser una zona tan próxima al módem por debajo, al CPU y unas pistas tan frágiles, a mí me gusta solamente limpiar con el soldador y estaño, dejando las pistas lo más planas posible, pero sin utilizar malla. La pista C12, que es la que suele fallar y en donde vamos a hacer el jumper, suele desprenderse al proceder a la limpieza, así que es normal. Otras pistas que puedan desprenderse son seguramente sin conexión, así que no van a suponer ningún problema.
El flux es nuestro amigo, así que vamos a utilizarlo cuando no se licue bien el estaño. Vamos a utilizar flux. Flux y estaño es lo que necesitamos para soldar. Si no hay flux y estaño, vamos a tenerlo bastante complicado. El jumper lo realizaremos con hilo de cobre de 0,1 o 0,2 milímetros. Hacer este jumper solo es cuestión de práctica, no es demasiado difícil. Y realizándolo unas pocas veces se consigue unos buenos resultados. Podemos tapar la zona trabajada con un poco de máscara ultravioleta para proteger tanto la soldadura como la posibilidad de que provoquemos algún corto al soldar el circuito integrado. Vamos a proceder ya a hacer el revaling. Primero vamos a limpiar el circuito. Vamos a renovar el estaño. Hemos cogido otro circuito integrado ya que el otro estaba un poco dañado.
Una vez limpio el circuito integrado, procedemos a colocar el stencil . Colocamos el stencil y aplicamos el estaño en pasta para terminar el revaling. Aplicamos calor con la tobera. Bien, ya tendríamos el revaling hecho. Vamos a dar otro golpe de calor para que las esferas se coloquen en su sitio mejor. Ya lo tendríamos, solo queda colocarlo en la placa base y soldarlo. Ponemos un poquito de flux. Damos un golpe de calor para que se licue y se extienda mejor. Y colocamos el circuito integrado. Vamos a volver a sujetarlo con las pinzas, siempre por la zona donde sea más accesible. Vamos a sujetar firmemente, pero sin dañarlo. Vamos a ejercer un poco de presión hacia abajo con las pinzas, con la mano siempre bien apoyada. Si no tenemos la mano apoyada, nos va a temblar el pulso y nos va a ser muy difícil soldar el circuito. Hay que buscar siempre la máxima estabilidad. Damos ese golpe de calor con un poco más de aire. Aguantamos. Y soltamos. El circuito ahora mismo está fijo, ya no va a moverse. Vamos a bajar el nivel de aire. Esto tenéis que configurarlo según el modelo de soldador que tengáis, pero por lo general debe ser un nivel bajo de aire para que el circuito se siente solo, se mueva solo, sin que baile, sin que nos haga ningún extraño. Y se va moviendo. Tocamos algún componente para ver si se mueve y ya está listo la soldadura. Y ya lo tendríamos. Bien, después de esperar un tiempo prudencial para que se enfríe la placa base, vamos a
Vamos a probar el resultado. Limpiamos un poco los restos de flux. Hay flux que tiene cierta conductividad, por eso es conveniente siempre limpiar para que no nos provoque ningún pequeño corto. Vamos a comprobar primero con la fuente de alimentación y lo encenderemos con las pinzas para ver que la placa base enciende sin problema, que marca un buen consumo antes de montarlo. A ver si tocamos bien. Vale, ahora sí. Vale, una vez que hemos comprobado que funciona correctamente, que enciende bien, vamos a montarlo en la carcasa y probarlo con la pantalla para ver el resultado de la reparación. Bueno, parece funcionar correcto. Vamos a hacer una llamada. Ahí tenemos el altavoz activado. Volvemos a tener función de audio en las llamadas. Vamos a probar las notas de voz. Ahora sí, nos deja grabar. Volvemos a llamar. Sensor de proximidad funcionando. Audio, llamadas. Y bueno, a falta de hacer más comprobaciones, podemos dar por terminada la reparación. En principio está todo solucionado. Tenemos los datos, no hemos perdido el email, el firmware. Hay que tener mucho cuidado en esta reparación, ya que se puede quedar el teléfono sin servicio debido a que el módem está debajo, y si nos pasamos de calor podemos dejar el teléfono sin cobertura.